Noches, mis queridas mujeres. Bueno, ya. Buenas noches, mis queridas mujeres Jovel. Ya aquí retornando de las vacaciones. Fue un mes de bendición, conociendo personas que no conocía, como Alexandra Mora, que por ahí la veo. Hola, Alexandra. Y pues hoy me encuentro aquí en la sinagoga de la 79, como pueden ver, en la despedida oficial ya del embajador Cristian Cantor, ya que va a haber cambio de embajador. Entonces en el anuncio inicial, ya después me toca dejarlas y yo miro a ver si me puedo lograr conectar al final. El día de hoy, y acuérdense que yo les dije, me voy de vacaciones un mes, pero retornamos y seguimos. Entonces el día de hoy está nuestra querida doctora Marta Patricia Tarazona, que después de que yo hable, quiero que ella se hable un poco de quién es ella, hace cuánto está en la comunidad y nos hable del tema que va a tratar hoy. Como estoy por el iPhone, no puedo ver a todas las caritas, quiénes son las valientes que prendieron hoy cámara, pero ahí está Alejita a cargo. Hola Martica, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con Marta Patricia Tarazona. Bienvenidas a todas mis queridas mujeres Jovel, ya aquí retornando a nuestra querida Bogotá, al frío de Bogotá que ya hacía falta. Y bueno, las dejo con Alejita, que va a estar ayudándome con la logística, y con Marta Patricia Tarazona. Marta, sigue adelante. Bendiciones. Muchas gracias, Viviana. Buenas noches a todas las mujeres Jovel, a todas las que están conectadas y a todas las personas que nos ven por diferido. Bueno, yo soy ingeniera de alimentos de profesión. Tuve la oportunidad de estudiar en España, realicé un doctorado y en compuestos bioactivos, alimentos funcionales, y también tuve la oportunidad de ser becaria de Israel y estuve en el 2015 con una beca del Ministerio de Agricultura. Fue la primera vez que conocí Israel y realmente es una gran bendición poder ir a la tierra del gran rey. Bueno, yo hoy quiero hablar sobre alimentación, salud y espiritualidad. Alejandra, ¿ya podemos iniciar? Sí, señora. Todo tuyo. Listo. Bueno, voy a quitar aquí la cámara un segundo para que no tengamos inconvenientes por el internet. Y bueno, algunas recomendaciones son las siguientes. Yo voy a hacer la presentación, al final vamos a tener una sesión de preguntas. Y también, como vamos a hablar de alimentos, pues les agradezco que de pronto no hablemos de empresas o de productos específicos, sino productos en general. ¿Listo? Bueno, vamos a comenzar. Entonces resulta que como vamos a hablar también de lo que la palabra nos dice acerca de la alimentación y cómo debe ser, pues vamos a orar que sea el Señor guiándonos y mostrándonos a cada uno qué hábitos debemos cambiar, qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor, porque Él fue quien nos creó y como Él nos creó sabe cómo funciona cada órgano de nuestro cuerpo, cómo se hace la digestión en el intestino, cuál es la función que cumple el estómago y bueno, cada una de las partes hermosas que el Creador nos dio. Listo, vamos a orar y vamos a poner este tiempo delante del Señor y a pedirle su guía y su dirección. Padre Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Señor Dios Todopoderoso, gracias, amado Rey, porque nos hiciste en el vientre de nuestra madre, como dice tu palabra, Señor. Hiciste una creación perfecta y maravillosa. Hiciste una creación en la que todo está encajado, en la que todo está engranado. Gracias, bendito Rey, por esta oportunidad que me das de hablar de tu palabra y cómo relacionarla con la alimentación y la salud. Gracias por la oportunidad que nos das de ver cómo nos creaste con un propósito y cómo creaste la alimentación para nosotros. Te damos gracias, Señor, te pedimos que tú le muestres a cada persona cuál es la causa de su enfermedad, cuáles son los hábitos que debe cambiar, cuáles son los hábitos, las costumbres que debe mejorar o que debe introducir a su dieta. Muchas gracias, Padre. Te damos gracias y te pedimos que tomes control de este tiempo, amado Rey.
En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, comenzamos con el origen. Resulta que del origen, dice en Génesis, el día sexto creó Hashem al hombre a su imagen, a imagen de Hashem lo creó, varón y hembra lo creó. Es decir, que somos una creación a la imagen del Eterno. Entonces, si somos a la imagen de Él, pues Él nos creó perfectos. Y dijo Hashem, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Es decir, que el Señor nos creó, pero igualmente pues nos creó con una necesidad básica, que es la alimentación, y nos dio en la naturaleza todo lo que podemos nosotros tener para alimentarnos. Si nosotros vemos este versículo de Génesis 1, desde el comienzo, vemos que el Eterno pues no hizo a las personas veganos, ni vegetarianos, ni nada de esto, porque aquí nos habla la palabra que nos dio también animales, ¿no? Toda la parte animal. Nos dio aves del cielo, nos dio bestias y todo lo que se arrastra. En Levítico 11 están los alimentos kosher. Kosher significa en hebreo apto, que podemos consumir. Y están los alimentos que podemos consumir, tanto los que están en el aire, como en la tierra, como en los mares. Aquí podemos ver donde están las X, son los alimentos que no podemos consumir, como las águilas, los cuervos. Alimentos que sí podemos consumir en el aire, por ejemplo, la langosta, los grillos, los saltamontes, los patos, los pavos, los pollos, la gallina, la paloma, los gansos, los codornices y el faisán. Si nosotros estudiamos todo lo que es apto para consumir, realmente hay muchos alimentos que sí podemos consumir y podemos incluirlos a la dieta. Y también pues vamos a aprender algunos que no podemos consumir porque no son aptos. En cuanto a los alimentos de la tierra, los que no podemos consumir, por ejemplo, son el camello, el conejo, la liebre y el cerdo. Los que sí podemos consumir están las vacas, las ovejas, las cabras y los ciervos. En los mares, los que sí podemos consumir está el atún, el bacalao, el bonito, el pargo. Aquí recordemos que en Levítico 11 habla que los pescados que debemos consumir son los que tienen escamas y aletas. Y los que no, está la ballena, el calamar, el pulpo, los mariscos, camarones, los langostinos y bueno, hay algo otros. Así como el chulo es diseñado para limpiar la tierra, no para comer, hay animales en el mar que han sido diseñados para limpiar también el mar. Entonces, pues por eso es que no debemos consumir todos los animales y además que los animales fueron hechos con un propósito, con un diseño y pues no son para el consumo. Hay un artículo que está en la revista de Shabbatot y está disponible en la web y se llama La alimentación kosher. Les voy a leer lo que dice aquí. Este artículo lo escribí yo. Dice, actualmente ha aumentado la demanda de los alimentos que tienen una certificación kosher en su etiqueta. Sin embargo, pocos consumidores conocen de qué se trata. Este artículo es del 6 de agosto del 2021 y precisamente con todo el problema que hubo de COVID, ya las personas comienzan a pedir productos que sean mucho más saludables y mucho más con parámetros de calidad. ¿Cómo sabemos que estos alimentos son kosher? Porque tienen un sello. Aquí, por ejemplo, tenemos aquí este sello que dice kosher. Aquí está la U de ultraortodoxo.
Aquí está este certificado kosher y este kasher de Parpe. Y hay mucho más porque el sello depende del país que lo coloca, depende como el rabinato que coloca estos sellos. Hay muchas empresas en Colombia que tienen esta certificación. Por ejemplo, está Alpine, Noelita, empresas de chocolates, empresas de grasas, muchas. Yo les invito que en los alimentos ustedes revisen y vean si hay alguno de estos sellos. Entonces podríamos analizar, por ejemplo, en el caso de las grasas o de Alpina, que tiene algunos productos kosher, pues qué relación tiene con lo que acabamos de ver de los alimentos que son aptos o no. Porque esta certificación kosher va también hacia cómo se produce un alimento, cuáles son las líneas de producción, no deben haber mezclas entre ellas. Es un sistema de calidad muy exigente en el cual el rabino puede llegar a las plantas de producción a cualquier hora y verificar que realmente se esté llevando pues todas las normas de calidad y todas las normas que se han establecido inicialmente. Si una empresa no lo tiene, pues les pueden quitar el sello y esto pues es muy costoso. Así como hay estos sellos kosher, pues está el sello halal también, que es un sello que se utiliza en la alimentación árabe. También ellos pues no tienen cerdo en su dieta. Listo, aquí tenemos otro artículo que también lo pueden ver en la web y se llama ¿Comerías insectos y es la alimentación del futuro? Nosotros veíamos aquí, me voy a devolver un momentico, en los alimentos que uno puede consumir de los que están en el aire. Aquí tenemos langostas, grillos, saltamontes, patos, pavos, pollos, gallinas, palomas, de los que vuelan, ¿no? Paloma, gansos, codornices, faisán. Entonces, como ven, los saltamontes son kosher. Aquí, si vamos a Levítico 11, se habla de que los insectos tienen que tener las patas largas, tienen que tener patas y tienen que tener piernas largas. Eso es como una de las especificaciones. Entonces, aquí en este artículo vemos que sí se consumen insectos en todo el mundo, en diferentes países, pero pues no son kosher. Por ejemplo, en Colombia, pues, por ejemplo, está la hormiga culona, que es típica santanderiana, pero no es kosher. En China, pues, consumen cucarachas, bueno, otros insectos que ya están muy arraigados a su dieta, pero pues no son kosher y no es lo que el Eterno nos mandó a nosotros en su palabra que debíamos consumir. En cuanto a tener un cultivo de estos animalitos, podríamos analizar pues cuál sería la alimentación, ¿sí? Porque como tal es kosher el insecto, pero pues debe tener una alimentación que cuando se haga el sacrificio del animal y se obtenga la harina, pues también sea kosher. No es solo el animal, sino que es lo que consume y que es lo que toma. Hay una empresa aquí en Colombia que la montaron dos jóvenes hace muy poco y ellos están sacando harina de grillo. Realmente es sencillo el proceso, es sacrificar el animal. De hecho, en algunos estudios con rabinos, pues ellos dicen que todavía como está como ese dilema de cómo tiene que ser el sacrificio y como que no ha habido un consenso, porque eso también hace o no kosher la harina de este insecto. Una vez se sacrifica el animal, se seca, se muele, pues se obtiene una harina con una fuente de proteína muy alta y una muy buena relación de omega 3 y omega 6, que es muy bueno ese equilibrio, y se puede utilizar la harina para hacer diferentes productos. De hecho, en esta empresa ellos tienen brownies con harina de grillos, tienen productos de pastelería, de panadería, etcétera, y es un negocio pues que podría ser bueno y que en nuestro caso pues es apto para consumir porque es kosher.
Bueno, seguimos. Listo. Resulta que esta parte de insectos es lo que viene para todos y es muy importante pues saber el tiempo en el que estamos, el tiempo en el que vivimos y lo que viene pues para el mundo y para la humanidad. Y las tendencias en los alimentos pues realmente están cambiando a un ritmo pues muy rápido. Resulta que estamos en un cambio climático y eso pues lo podemos ver por las temperaturas tan altas en el ambiente. ¿Y el cambio climático qué es? Son todas las emisiones de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano. ¿Quién genera estos gases? El transporte, las industrias, la ganadería, lo que cada uno generamos en nuestra vida diaria. Entonces resulta que esos gases suben a la atmósfera y es como si la Tierra tuviera una manta, así como la vemos aquí, y esa manta o esa cobija pues hace que se caliente la Tierra. Se dice que en la última década, del 2011 al 2020, fue la más cálida registrada en toda la historia y que en los siguientes 20 años podemos aumentar 1,5 grados Celsius la temperatura. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura se aumente. Si se aumenta la temperatura, pues hay sequía y no hay alimentos y eso se ve directamente reflejado pues en nosotros los consumidores. Si se aumenta la temperatura, pues también hay problemas, por ejemplo, en las casas que están cerca a los mares, pues también aumenta el nivel del mar y pues ellos tienen que evacuar. De hecho, hay algunos lugares donde es tanta la sequía que la gente tiene que salir, sobre todo en África, en estos lugares ya se están viendo muy afectados y tienen que salir de allí pues porque hay sequía y no tienen agua y no hay alimentos, pues hay que buscar otro lugar donde puedan subsistir. Entonces, debido a eso, vamos a ver aquí una relación entre cuál es la ventaja y cuál es la comparación entre estos tres clases de animales. Saltamontes ya vemos que es kosher, las aves son kosher y el ganado es kosher. El Eterno nos ha permitido en estos tres animales consumirlo. Son aptos para el consumo, pero debido a toda la situación en la que estamos actualmente, resulta que los saltamontes, por el tamaño que tienen, pues necesitan consumir 12 veces menos alimentos que el ganado. Cuando se sacrifican los animales, por ejemplo los saltamontes, se utiliza el 80% de todo el animalito, es decir, que apenas se elimina un 20% que sería desechos. Cuando tenemos las aves, consumimos un 55%, pero desechamos pues el restante. Cuando tenemos ganado, utilizamos apenas un 40%, pero desechamos el restante. Quiere decir que de estos tres animales, lo que nos genera más desechos es el ganado. Estamos utilizando menos de la mitad, lo otro se está perdiendo. Y aparte que se pierde, pues está contaminando el medio ambiente. Por lo tanto, si vemos este panorama así, solamente en cuanto a lo que podemos utilizar y a lo que comen los animales, pues ya nos quedaríamos con saltamontes, además que tiene una fuente de proteína mucho mayor que la carne de res y por lo tanto que las aves. Ahora, cuando uno va a obtener la proteína en todo el proceso, resulta que con los saltamontes se gastarían 15 litros, con las aves 2.300 litros y con el ganado 30.000 litros. Y también estamos hablando que tenemos que optimizar ese consumo de agua, pues con el ganado no sería ninguna opción. De pronto las aves, pero mucho mejor pues los saltamontes. Por eso es que la industria ganadera y esto pues ya tiene que cambiar porque pues se está generando gran contaminación al ambiente aparte del CO2 que generan los animales y va a aumentar pues ese efecto invernadero. Bueno, por lo tanto, los insectos comestibles es uno de los alimentos del futuro. Y voy a leer lo que dice esta diapositiva. Dice, desde el 2008, la FAO es la Organización de Estados Unidos para la Agricultura y la Alimentación, señala a los insectos comestibles como los alimentos del futuro.
tienen beneficios sanitarios, ambientales, económicos, sociales, poseen características que los hacen nutritivos, accesibles y criados con bajo impacto ambiental. Entonces aquí nos podríamos preguntar cada uno si estaríamos dispuestos a comer insectos, y ya pues viendo todo el panorama y si son kosher, de hecho pues en Israel ya venden insectos kosher, que como son aptos y viendo todas las propiedades que tiene, pues eso ya es como de cada uno es esa opción en cuanto a esto. Vamos a ver qué nos hablan los sabios acerca de la alimentación. El Rab Rafael Hirsch cita que se debe cuidar el alma y prestar atención en alimentar correctamente el cuerpo. Se debe abstener de todo lo que pueda dañar el cuerpo y deteriorar la salud. Por el contrario, se debe utilizar el aprovechar en la vida diaria todo aquello que incrementa la fuerza, la salud, el vigor y la firmeza. Entonces nosotros como hijos del Altísimo debemos cuidar el alma, claro, nuestro espíritu, esa comunión con el Eterno, porque así como desayunamos, almorzamos y comemos en lo físico, pues también debemos alimentar nuestro espíritu con todas las herramientas que el Eterno nos ha dado en su palabra, como la oración, la alabanza, como poder tener esa intimidad, si realmente Él es nuestro Padre, ¿sí? Entonces, no solamente cuidar esa parte espiritual que es tan importante, no descuidarnos, cuidar el alma, también debemos alimentar el cuerpo, porque ¿cómo vamos a honrar al Señor o a servirle si no nos alimentamos correctamente y si estamos enfermos? Dice aquí, se debe abstener de todo lo que pueda dañar el cuerpo. Si nosotros sabemos, hoy vamos a ver algunas cosas que no son buenas consumir, y si tenemos la conciencia de que no es bueno, pues ya tenemos un conocimiento y depende de cada uno la decisión que pueda tomar, porque eso le puede dañar su cuerpo y le puede deteriorar la salud. Pero aparte de ver lo que no es tan bueno, también debemos conocer qué es lo bueno en la alimentación y poderlo incluir en nuestra dieta. ¿Para qué? Para incrementar la fuerza, la salud, el vigor y la firmeza. El rabí Abraham Yesayahu describe que el cuidado de la salud es una obligación y una misbah. Es una tarea apreciada delante de Hashem. Misbah es una orden, es una buena acción, es conectar o es unirse. Es decir, que si vemos esto, es una obligación. Dios nos hizo a nosotros, a cada uno, perfectos en el vientre de nuestra madre. Y Él nos hizo con una salud perfecta, nos hizo bien. Y somos nosotros con la alimentación que vamos dañando la salud. Hay un refrán que dice, somos lo que comemos. O dime qué comes y te diré quién eres. Es una misma, es decir, es una tarea que Dios nos manda. Es como dedíquese a su salud. ¿Qué ha consumido hoy? ¿Qué ha comido hoy? Listo, el Ramban dice, el cuidado del cuerpo y la salud es más que una recomendación. Está incluido en el precepto de Bealapta Bidrahab, seguir los caminos de Hashem intentando imitarlos. Aquí el Ramban es Maimónides. Maimónides era un médico, un judío médico, y él pues trabajaba toda la parte de salud y cómo tenía esa relación directa con la espiritualidad y con buscar al Eterno. Si nosotros estamos vigorosos, estamos alegres, contentos, tenemos vida, tenemos salud, pues podemos tener una mejor relación, una mejor intimidad con el Señor. Pero si estamos enfermos, pues no vamos a querer ni orar, porque ¿cómo lo vamos a hacer si es que la salud no nos da, físicamente no podemos? Entonces son cosas que están directamente relacionadas y que, como ya vimos anteriormente, es una obligación, es una misbah, es lo que tenemos que hacer, es lo que nos corresponde. Es imposible adquirir comprensión o sabiduría si se está enfermo. El hombre debe apartarse de las cosas que arruinan su cuerpo y conducirse hacia lo que le fortalezca y le mantenga saludable. Un estado saludable es uno de los caminos de servicio a Hashem. Y esto es muy bonito porque todos, o algunas personas, cuando uno conoce al Señor, pues lo que quiere es servirle. Y si uno quiere servirle, pues debe servirle de una manera
correcta, y para servirle así, pues debe uno estar sano. Porque ¿cómo voy a hablar yo? ¿Cómo voy a hablar de, de lo que Dios es? Si es una persona enferma, si es una persona con dificultades, pues no es coherente lo que se habla, lo que realmente se es. Entonces, debemos fortalecer nuestra salud. Y si queremos, como dice aquí, es imposible adquirir comprensión o sabiduría si se está enfermo. Si está enfermo, ¿cómo vamos a leer? Si estamos enfermos, ¿cómo vamos a hacer las cosas? No, no se puede, no es posible. El Rambán también habla de la glotonería. Un sabio no debe ser glotón, sino consumir todos los alimentos que requiere para mantener sano su cuerpo. No debe comer en forma voraz ni buscar llenar su estómago como aquellos que comen y beben hasta que su estómago explota. Debemos tener mucho cuidado porque esto también es espiritual y pues no está bien la glotonería, la ansiedad por la comida, eh, por comer así se esté lleno, pues eso no está bien, y ya eso es algo espiritual, pues que hay que primero proponernos nosotros mismos a comer lo debido en el tiempo debido, la medida que corresponda. Y ya si hay un problema más grande de estar come y come y come, pues ya eso es algo espiritual en lo cual se debe. Está bien. Rabbi Ajá dice, en manos de la persona está el no enfermarse. Como dice Deuteronomio 7:15, Hashem quitará de ti toda enfermedad. Si el Eterno nos ha prometido que Él quitará toda enfermedad de nosotros, que ninguna de las plagas que Él mandó a Egipto llegará a nuestras vidas, pues Él lo hace porque Él es Dios. Pero nosotros debemos colocar nuestra parte. Y vuelvo a leer, dice, en manos de la persona está el no enfermarse. En manos de cada uno está el hacer lo posible y hasta donde cada uno podamos de mantener la salud. La persona puede contribuir activamente a su salud y longevidad. Longevidad es durar mucho más tiempo de vida o durar bastante tiempo. Y es incorrecto no cuidarse alegando que todo está en manos de Dios. Eso es ser un irresponsable. Comer cualquier cosa de cualquier manera y luego pedirle a Dios que lo ayude. Entonces eso no está bien, porque tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado. Somos administradores también de nuestra propia vida, no de lo que Dios nos da material, en lo físico, no, también de nosotros. Esa es la primera responsabilidad que tenemos delante del Eterno. Cuando estemos enfermos, ¿qué le vamos a decir? ¿Por qué nos enfermamos? Y aquí vamos a ver algunos versículos bíblicos en los cuales habla de la enfermedad, y muchas veces la enfermedad pues tiene muchas razones, ¿no? A veces no es solo que la persona no se cuide en la alimentación, y podemos recordar aquí muchos versículos, algunos, por ejemplo, recuerden cuando Lázaro, y el Señor decía que la enfermedad de Lázaro era para mostrar la gloria de él, y de hecho mostró su gloria, porque Lázaro resucitó después de 3 días de estar ya muerto, y esa fue como la razón en el caso de Lázaro de la enfermedad. Hay otros casos de enfermedad, pues que es por pecado, por maldiciones generacionales, por iniquidad, y pues eso es una casuística y mirar cada uno qué es lo que me está ocasionando la enfermedad. ¿Soy yo que no me cuido? ¿Es el pecado que me está generando esto? ¿Es alguna maldición generacional? ¿Es la iniquidad? Pero no es normal que estemos enfermos, porque Dios nos hizo sanos desde el comienzo. Vamos a leer este versículo, segunda de Crónicas, dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Hashem, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Este versículo es hermoso porque aquí, vuelvo a leer esta parte, dice, y en su enfermedad no buscó a Hashem, sino a los médicos. ¿Cuántas veces hemos tenido alguna dificultad y no confiamos en el Eterno como primera opción, sino vamos a buscar un médico? No es que los médicos
no sea también un instrumento de Dios, porque de hecho Rambán era médico, ¿sí? Esto de los sabios que hemos leído anteriormente, pues eran médicos, y en la palabra pues hay apóstoles que fueron médicos. Entonces no es que no debamos consultar a un médico, pero aquí la palabra dice, y en su enfermedad no buscó a Hashem, sino a los médicos. Es nuestra primera opción siempre, en cualquier situación, en cualquier dificultad, en cualquier enfermedad, nuestra primera opción debe ser Hashem. Nuestra confianza debe estar en Él y no en los médicos. Los médicos, pues, tendremos que utilizarlos en algún momento, pero tenemos que el Señor aumente mucho más nuestra fe, porque Él es nuestro médico, Él es nuestro sanador. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. En Isaías 55 dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. El dinero que Dios nos da es para comer. En Eclesiastés dice que lo que debe hacer el hombre es comer, beber y disfrutar de lo que Dios le da. No nos dice que la plata que ganamos trabajando es para ir y gastarla en medicina, en médicos, en exámenes. Eso no dice la palabra. La palabra dice que Él es nuestro sanador, que tenemos que buscarlo a Él. Habrán situaciones y cosas en las que hay que hacerlo, a veces cosas de control, sí, pero yo a lo que voy aquí es que no debemos acostumbrarnos a la enfermedad. Y vuelvo y digo, pues cada caso es diferente y habría que revisarlo puntualmente. Vamos a ver aquí otro versículo en Segunda de Crónicas, y este es el reinado de Jorán. Resulta que Jorán hizo lo malo ante los ojos del Eterno. Y quiere decir que en este caso la enfermedad fue por pecado. Dice, he aquí, Hashem herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Y a ti con muchas enfermedades. Mira, esto es una consecuencia por su pecado. Muchas enfermedades. Con enfermedad de tus intestinos hasta que se te salgan. Esto es terrible. No sé si algunos de ustedes conocen personas que se les salen sus órganos. Yo he conocido algunas y uno dice, esto es increíble, y aquí la palabra lo dice. Hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Después de todo esto, Hashem lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y bueno, si vemos todo el contexto y vamos a Crónicas, pues aquí lo que sucedió fue el pecado. O sea, dice que él comenzó a reinar y como que cogió confianza y ya luego pues hizo lo malo delante del Señor. En Primera de Timoteo habla el apóstol Pablo, dice, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. A través de la palabra vemos todos los consejos que el Eterno nos da, porque todo está ahí escrito. Y quiere decir que realmente el vino pues es una bendición para la salud. Y podemos ver aquí algunas cosas. El vino es un anticolesterolémico, es decir, nos evita esas subidas de colesterol y nos va a ayudar en la arteriosclerosis y la cardiopatía. Por ejemplo, en Francia y en Italia resulta que se consume gran cantidad de alimentos grasos y se sufre menos de ataques al corazón que en Norteamérica o Europa, que no beben vino regularmente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en Francia e Italia la gente puede comer un montón de grasa saturada de colesterol, pero como toman vino, pues eso les ayuda a no enfermarse de arteriosclerosis y cardiopatía. Un vaso de vino tinto, por ejemplo, 150 mililitros, equivale a tomarse 12 copas de vino blanco. Es mejor el vino tinto porque al ser rojo, esos son antioxidantes, que son los taninos, y eso nos ayuda a la regeneración celular. Entonces, el mejor es el vino rojo que el vino blanco.
Si tomamos una copa de vino tinto, es como si tomáramos 2 tazas de té, o 4 manzanas, o 5 porciones de cebolla, o 3 cervezas y media, o 7 vasos de jugo de naranja, o 20 manzanas. Es decir, que es saludable, y ya el apóstol Pablo nos lo decía: tome un poco de vino porque eso le va a ayudar a su estómago. Aquí tengo algunas fotos. Esto es en Villa de Leyva, en un viñedo. Es un sitio turístico también, si tienen la oportunidad de ir, es muy bonito. De hecho, se llama Ay Karim, que es un nombre en hebreo. Y ellos se inspiraron en Israel para poder colocar esta empresa vinícola en el país. Aquí tenemos la uva que se usa. Por ejemplo, el vino blanco, pues se hace con una uva verde, y no se le coloca la cáscara. Por el color, ¿no? Y el vino rojo, pues ya se hace con la uva de esa Isabela o otras variedades. Y sí se le coloca el ollejo, que es la cáscara, que es donde tiene todos los taninos, que esos son las sustancias que son beneficiosas para la salud. Aquí vemos, por ejemplo, a la izquierda, cómo se añeja el vino. Estos son barricas de madera que pueden ser de roble francés o americano. Y eso es lo que le da el aroma y el sabor a los vinos. Entre más tiempo estén las barricas en añejamiento, pues es un vino de mayor calidad. Y aquí les cito un versículo muy bonito donde dice que desde antes de la fundación del mundo, el Eterno está añejando un vino para las bodas del Cordero. Y cuando estemos en la boda del Cordero, vamos a tomar ese vino que ni siquiera una persona con un poder adquisitivo, ni siquiera la persona más rica de este mundo en este tiempo, así tome el vino más caro que pueda existir en este momento, no se compara a ese vino desde antes de la fundación del mundo, que está añejado para sus hijos. Estos son barricas de madera. Aquí tenemos que los vinos también se colocan en tanques en acero inoxidable. Pues aquí están todas las botellas donde se hace todo el empaque. Entonces el vino se puede añejar cierto tiempo en las barricas de madera, y luego pues ya se pasa a las botellas, y ahí puede estar en añejamiento durante mucho tiempo, o también lo pueden hacer y lo pueden sacar a la venta. Cuando ustedes compran vino, pueden observar el año en el que se hizo la producción, y el vino pues más antiguo, pues ese vino es el más caro. Resulta que con todos estos problemas de salud que estamos viviendo ahora, de la obesidad, de problemas cardiovasculares, de todo esto, el gobierno en Colombia pues también ha tomado una medida y ha sacado una resolución, que es la 810 del 2021. Todos nosotros, los consumidores de alimentos en Colombia, que somos todos, vamos a observar en diciembre y el otro año, todos los alimentos que tengan etiqueta nutricional deben tener estos sellos que ustedes están viendo aquí en la pantalla. Alto en azúcares añadidos, alto en sal y sodio, alto en grasas saturadas, o un sello positivo, que quiere decir que el alimento pues cumple con algunos parámetros que son buenos. Esto lo ha sacado el Ministerio de Salud, como pueden ver aquí, que dice MinSalud. Estos sellos es un sello de advertencia, como lo vemos, por ejemplo, en los cigarrillos, ¿sí? Entonces, que el consumo pues, de cigarrillos es malo para la salud, y es un sello grande que está en la parte frontal, y ahí las personas toman la decisión, pues, si lo quieren consumir o no. Entonces, estos sellos es como, primero, pues, para que las empresas se vean obligadas a bajarnos a los consumidores un poco el contenido de sal, azúcar y sodio, y también pues para poder ayudar un poco a temas de la salud. Vamos a ver la dificultad que tenemos con el azúcar. Y aquí yo les voy a mostrar lo que es y qué cambios debemos nosotros realizar. El azúcar es un producto elaborado, no es un producto natural. Esto pues se saca de la caña de azúcar, también de la remolacha, y es un producto procesado. Por eso pues es blanco, porque está blanqueado. Se han utilizado diferentes tratamientos para refinar el azúcar.
Como eso se concentra, la concentración es muy alta en lo dulce y no hay ningún alimento que sea igualito y igual de dulce como el azúcar. Pero en la creación, el Eterno no hizo nada así tan dulce, o sea, él hizo los alimentos, pues cada uno con el dulzor requerido que se puede asimilar en el organismo y que no le causa ningún daño. Pero ya este producto, pues ya con todo el procesamiento que tiene, sí lo hace. Voy a leer qué es lo que pasa cuando nosotros consumimos azúcar en nuestro cuerpo. Dice, al llegar al estómago, el azúcar se absorbe rápidamente en el sistema sanguíneo y es como una bomba que cae sobre el páncreas. El páncreas es la glándula que es responsable de la fabricación de insulina para la descomposición del azúcar en el cuerpo. El páncreas se ve estimulado a segregar insulina en cantidades enormes. Entonces, le estamos haciendo un daño grandísimo al cuerpo, pues cada vez que le ponemos azúcar. ¿Qué pasa? Resulta que también para poder digerir ese azúcar, el cuerpo debe hacer uso de una gran cantidad de calcio del que nosotros consumimos en otros productos, por ejemplo, los productos lácteos. Entonces, ese calcio se lo lleva todo ese proceso para digerir el azúcar. Por esto también se da osteoporosis, que es la pérdida de calcio en los huesos. También para desintegrar toda esa cantidad de azúcar en el estómago, el organismo requiere utilizar una gran cantidad de vitaminas que el cuerpo no tiene de dónde fabricarse. Entonces nosotros obtenemos las vitaminas de los vegetales, de las frutas. Entonces puede hacer que estemos consumiendo, por ejemplo, eso. Estamos consumiendo productos con calcio, productos lácteos, por ejemplo, derivados lácteos. Estamos consumiendo muy buenas vitaminas, pero estamos consumiendo azúcar y el azúcar se lleva todo eso. ¿Qué produce el azúcar? Osteomalacia dental o piedra dental o sarro dental, problemas en los vasos sanguíneos, en las glándulas, en el sistema digestivo, da origen a la obesidad, provee al cuerpo calorías vacías de baja calidad y de carbohidratos que inmediatamente se transforman en grasa en el cuerpo. Por eso es que la gente se engorda por el azúcar, porque se puede volver grasa. Una opción es consumir miel. De hecho, pues es mejor consumir miel que azúcar, pero tampoco podemos exagerar porque es que la miel también es fructosa y glucosa, o sea, también es azúcar. No es recomendable consumir más de 2 cucharaditas de miel al día. Y aquí tenemos el proverbio 25:16, dice, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella te vomites. Es decir que la palabra nos habla de todo y tenemos que tener equilibrio en todo lo que consumimos. Muchos productos, sobre todo los jugos procesados, pues tienen un montón de azúcar realmente y debemos tratar de consumir alimentos mucho más naturales. Si tenemos que comprar alimentos procesados, pues observar la etiqueta nutricional, cuánto azúcar tiene, y más ahora pues con esta ayuda que vamos a tener de poder ver esos sellos en los alimentos que pues, las empresas tienen que poner si es alto en azúcar, por ejemplo. Bueno, vamos con la sal. La sal y el azúcar tienen la misma característica, son blancos, son refinados y son igualmente perjudiciales. La sal puede ser una muerte lenta si la gente pues, no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro cuerpo, pero poco a poco estamos dañándolo y cuando ya veamos, pues vemos problemas pues, que pudimos haber evitado y por nuestros malos hábitos no lo hicimos. Y luego pues sí oramos que Dios nos sane cuando nosotros mismos hemos dañado nuestra salud. Una alimentación rica en sal aumenta la expulsión de sodio en el cuerpo. Esto causa un debilitamiento de los huesos y eso es la osteoporosis, lo cual expone a la persona a sufrir más fracturas en la vejez. Entonces aquí tenemos problemas que vemos en las personas mayores, ¿no? Desafortunadamente. El consumo excesivo de sal. ¿Qué pasa? La hipertensión, apoplejía, que es el ataque cerebrovascular o ataque cerebral,
enfermedades cardíacas y de los vasos sanguíneos, complicaciones en los riñones, enfermedades reumáticas. ¿Cuál es la dosis? Se recomienda disminuir por lo menos 5 gramos, una cucharadita al consumo diario de sal. Podemos nosotros analizar cuánta sal consumimos, ¿sí? En los productos que ya vienen elaborados, como el pan, como lo que comemos de pronto en la calle, en restaurantes y en casa, cuánta sal utilizamos. No es tan bueno tener el salero en la mesa porque se le hace a uno fácil colocar sal y eso va sumando ese contenido y tratar pues de que sea menos cantidad. Vamos con la grasa. En cuanto a la grasa, tenemos que hay grasa de origen animal, la grasa saturada, y esta es la que aumenta los niveles de colesterol, no es tan saludable. Por ejemplo, el cerdo es una grasa saturada, y es decir que se demora mucho más esos enlaces químicos en el organismo de poderse diluir y digerir. El colesterol bueno nos ayuda a expulsar los excedentes de colesterol en la sangre y disminuye el riesgo de arteriosclerosis. ¿Cómo obtenemos este colesterol bueno? Pues son grasas buenas, que ya vamos a mirar algunas de ellas, y también pues por una buena alimentación, por una buena salud física. A veces se cree que al eliminar completamente la grasa eso es bueno, y no es así, porque también todo es un equilibrio y no podemos pues ya no consumir grasa. Es como los vegetarianos, por ejemplo. Ya vimos desde el comienzo en el versículo de Génesis que Dios no nos hizo vegetarianos, ¿sí? Él nos dio plantas, pero también nos dio animales, y también en Levítico nos dice qué animales sí podemos comer y cuáles no. Si una persona opta por ser vegetariana, por ser vegana estricta, hay flexitarianos, hay ovo-lacto-vegetarianos, o sea, que comen huevos, que comen lácteos y vegetales. Eso depende de cada uno, pero debe suplementar lo que en las carnes, por ejemplo, pues no hay, y debe consumir complementos alimenticios, pues que le dé vitamina B12, que le dé otras cosas que el cuerpo necesita. Entonces el colesterol pues también lo necesitamos, y hay un colesterol bueno que se da de las grasas que no son saturadas. Y el colesterol malo, ¿qué hace? Esto es una materia grasosa, se acumula en las arterias, causa la estrechez y obstrucción total de los vasos sanguíneos, y eso es lo que nos da arteriosclerosis. ¿Cuál es la recomendación en cuanto a la grasa? Consumo de grasas de origen vegetal que aumenten el colesterol bueno y disminuyan el colesterol malo. Disminuir el consumo de grasa, productos de panadería, pastelería, frituras. Normalmente todos estos productos tienen margarinas, y esas margarinas pues es mezcla de aceites vegetales, de colorantes, saborizantes, aromatizantes, productos químicos, etc. Recomendación: consumo de grasas como el pescado, el aguacate es una muy buena grasa, es una grasa poliinsaturada y no hay ningún problema. A veces la gente cree que no es tan bueno consumir aguacate, y no. Igualmente todo en exceso es malo, pero el aguacate es una muy buena grasa que nos va a ayudar a subir ese colesterol bueno. Las nueces, las semillas, el aceite de oliva es como, en algunas definiciones es como si fuera oro. Esto es lo que vamos a ver aquí en Colombia, estos sellos. Vamos a ver un sello grande que nos va a decir exceso de calorías, exceso de grasa saturada, exceso de sodio, y está en nuestras manos el poder elegir y poder saber si vamos a comprar un alimento de estos o no. Finalmente, ya para terminar, la recomendación es tener una buena elección de compra, saber qué es lo que compramos, una buena conducta alimenticia para que podamos servir al Creador con salud y con alegría. Listo, estas son las referencias. Tomé un libro de Vida Saludable de Yeskel Hayek, que es un rabino, y habla pues de toda la parte de salud, alimentación y toda la relación que hay. Listo, muchísimas gracias. ¿Preguntas?
Sí, buenas noches. Quisiera yo preguntar sobre los alimentos que están en algunos sitios imprimiendo, como las carnes. Ay, buena pregunta, Lady, ¿cómo estás? Bien, muchas Sí, gracias. sí, justo cuando hablábamos de todo el consumo que tienen los alimentos de agua, ¿no? Todo lo que consume de agua y todos los desechos al procesar y todos los gases, efecto invernadero de la ganadería, pues hay una nueva opción y una nueva tendencia que son las carnes in vitro, son carnes que se hacen en laboratorio. Y no sabemos nosotros si hayamos comido estas carnes, porque a veces cuando uno sale a otros países, a veces en X empresas, pues puede ser que esa carne como que uno la prueba y como que no es carne, pues puede ser que la hayamos consumido o no. ¿Qué pasa? Pues que realmente esto es un avance y es algo como viendo el medio ambiente y pues como una solución, ¿sí? Pero pues hacia la parte de salud no sabemos realmente cuál puede ser el efecto o tampoco tiene el mismo valor nutricional esas carnes in vitro pues de lo que tiene la carne de res desde su inicio, ¿sí? O la carne de pollo, o sea, eso no, nutricionalmente pues eso no va a ser bueno. Otra cosa ya que Lady hace esta pregunta, es en cuanto a los azúcares. No es bueno el azúcar blanco, pero las alternativas a los azúcares tampoco es tan bueno porque no se ha estudiado y no se conoce cuál es el efecto que puede tener, por ejemplo, algunos polialcoholes, que son alcoholes que endulzan, la sacarina, por ejemplo, la stevia, y otros edulcorantes que podemos ver en la etiqueta que no tiene azúcar, pero cuando uno lo prueba es dulcecito, pero algunos de ellos se han investigado y ha habido problema en el colon y tiene otros efectos secundarios. Entonces, realmente lo mejor y como el Eterno hizo todo natural y Él le dio a cada alimento el dulzor que tiene que tener. Es como nuestro paladar que se ha acostumbrado a otro tipo de alimento y como a esos dulces muy dulce, a eso muy picante, a eso muy salado. Y es también pues nuestra cultura, por lo que nos han ido vendiendo, por cómo uno se ha ido acostumbrando, pero pues es importante uno empezar como a bajarle un poco a esto, pues, perdón, aquí con respecto a esta pregunta de Lady, esto es carne que parece carne, pero no es. O sea, sabe a carne, parece carne, se ve como carne, pero es carne que en un laboratorio la han hecho con biotecnología. Muchas gracias, doctora Tarazona. Tenemos otra pregunta de Andrea López, entonces si quieres abre el micrófono y también si puedes la cámara. Buenas noches. Quería preguntarte respecto a las contraindicaciones de los alimentos enlatados. Bueno, Andrea, muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues, a ver, un alimento enlatado normalmente tiene un proceso una temperatura muy alta de esterilización, se manejan 121 grados Celsius por 15, 20 minutos, y a esta temperatura todas las vitaminas y las antioxidantes de un alimento pues ahí se eliminan, ahí ya no hay nada. Se utiliza más es como conservación porque un producto enlatado puede durar un año, puede durar más. Estos productos enlatados, pues como ese es el propósito que dure mucho más tiempo, pues va a tener más aditivos, más conservantes. Cuando necesita uno consumir estos alimentos, pues es una opción de hacerlo, pero en lo posible, pues es mejor consumir alimentos frescos y alimentos naturales o alimentos procesados, pero de pronto no con una técnica como los enlatados porque es muy alta la temperatura. Eso en el caso, por ejemplo, de frutas.
de vegetales que tienen vitaminas y ahí pues se pierde. En el caso del atún, por ejemplo, pues sabemos que el atún pues se deteriora muy rápido y podríamos consumir también atún natural, atún fresco, que eso lo consigue uno en los mercados y es pues, una mejor opción. Pero pues si tenemos que consumir atún enlatado, pues también está bien y el atún enlatado pues normalmente viene o en aceite de oliva, o en aceite de girasol o en agua y ahí la mejor opción podría ser en aceite de oliva, que es un aceite pues de mejor calidad. Muchas Bueno, gracias. tenemos otra pregunta de Patricia Avellaneda. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por su charla muy interesante. Y la verdad, yo quería comentar dos cosas. Una, respecto a las certificaciones que dicen que son kosher. La doctora mostraba y salían como 4 sellos y hay muchísimos más que identifican que por ejemplo, ese que es solamente una U, pues ese no estaba ahí, por ejemplo, también. Y resulta que no, porque hay muchísimos. Y eso, como tú decías, pues sí depende del país o donde sea, pero igual aquí también los podemos encontrar. Respecto a eso también yo quería comentarle que hay muchos productos que son kosher, pero no tienen sello. Entonces no es que solamente cantidad de productos de los que consumimos son kosher normalmente, sin estarlos buscando. Entonces, por decir algo, por ejemplo, el chocolate sol corriente, el común, es kosher. Entonces hay un listado y hay así cantidad de productos de Bimbo, Alpina sí casi todos los tiene todo marcado, pero resulta que es que para las empresas sale lograr obtener esa certificación, ese poder poner en ese producto el sello kosher, eso implica, además de toda la tramitología, pues costos. Entonces, por ejemplo, aquí para nosotros hay una serie de productos que la misma compañía teniéndolos, tiene unos marcados y otros no. Pero es el caso, yo tengo un listado que es de productos certificados por el BAT Acasrut de Bogotá y están todos los productos por empresa. Entonces, por ejemplo, tiene Alpina, Bimbo, Baskin Robbins, Looker, Potosí SAS, Ítalo, bueno, Compañía Nacional de Chocolates, Conservas Colombina, Cremelado, crepes y waffles, todo, bueno, ahí dice solamente, bueno, todos los helados del llano. Hay la cantidad igual en productos en grasas, frescales, helados, mimos, ahí están, son 47 páginas. Entonces, la mayoría, muchos de esos productos, uno los va a ver y no lo tienen. Pero, por ejemplo, en Colombia. Muy buenas noches para todas. Me voy aquí a la luz. Bueno, escuchando toda tu charla o parte de la charla, resulta que este año yo hice un curso en el SENA sobre hábitos saludables. Entonces veíamos todo la importancia de la alimentación, de la buena alimentación, pero que también debemos acompañarla con el ejercicio. 30 minutos diarios es lo que pues, decía en el curso del SENA, mínimo diario, y las 5 veces a la semana, ¿sí? Yo tuve colesterol altísimo, por encima de los 190, y obviamente tuve que hacer una modificación en todos mis hábitos alimenticios. Aparentemente soy como delgada, pero miren que tenía el colesterol muy alto. Entonces, reducción de todas las grasas, de los aceites vegetales,
Todas las harinas, lo que tú decías, la panadería refinada, no comida chatarra, y eso que yo casi no comía comida chatarra, no azúcares, finalmente, porque el azúcar también es lo que tú decías, ¿no? Es un elemento que se transforma también. Las harinas. Entonces yo llegué a la conclusión, bueno, pues si el Eterno nos dio todos los alimentos naturales, entonces comamos papa, yuca, arroz, plátano, los granos no mucho porque ellos también nos indican, ¿no es cierto? Todas las verduras, las frutas, las hortalizas. Y nada procesado, porque todo lo que es procesado, lo que tú decías, trae demasiados aditivos y eso es lo que finalmente nos hace daño. Y también pues acompañándolo con ejercicio. Entonces inicié mi dieta y acompañada con medicamentos de mañana y de tarde en los primeros 20 días y ya empezando, pues no quitando todos los alimentos, perdí 3 kilos y a la fecha he perdido ya como 5 kilos, comiendo lo que el Eterno nos dio, ¿sí? Entonces, de vez en cuando que todavía a veces, por ejemplo, me antojo de un bizcocho, no, es simplemente decir no, porque finalmente la salud de uno sí prima, ¿no es cierto? Y, y si queremos vivir hasta los 120 años, realmente todo empieza por la boca, por la alimentación. Es eso, Martica. Muchas gracias. Liliana, qué bueno verte y muchas gracias por tu aporte. Y ya que hablas de eso, me acuerdo de, por ejemplo, el pan del Shabbat. El pan del Shabbat lo puede uno hacer con mantequilla, sí, de hecho queda muy bueno, pero uno puede eliminar esa mantequilla por aceite de oliva. Por ejemplo, yo mi pan de Shabbat lo hago, mejor dicho, una fórmula que se las puedo dar, que es muy saludable porque utilizo harina integral de trigo, no harina blanca procesada, no utilizo mantequilla, utilizo aceite de oliva, utilizo apenas un poquito de sal, utilizo miel, semillas de chía, semillas de ajonjolí, semillas de calabaza, porque todas las semillas eran las que hablaba yo de como esas recomendaciones, porque son una buena fuente de fibra y también de grasa vegetal y nos ayuda también pues a toda la parte del tránsito intestinal y esto. Entonces, realmente es un pan pues muy saludable pues que nosotros debemos hacer pues para recibir el Shabbat todos los viernes en la noche y es como empezar a hacer también eso, empezar por ahí y también acostumbrar uno al paladar, porque un pan sin mantequilla pues no va a ser igual al de mantequilla, la harina integral no es igual que la harina blanca, o sea, el pan queda diferente, pero es entender de que puede ser que no me sepa igual, queda muy bueno, pero es saludable y ya uno se acostumbra pues a eso saludable, pues que es mucho mejor. Gracias, Liliana. Del aceite, yo suprimí totalmente los aceites, consumo aceite de coco, aceite de oliva y la mantequilla la hago ahora clarificada. Entonces también le elimino el lácteo. Porque tampoco por ejemplo, en mi caso, 0 lácteos hoy día, ¿sí? Precisamente por todo el tema pues, del colesterol, ¿no? Y el pan de Shabbat, sí, yo lo hago con aceite de oliva desde hace mucho tiempo, 0 mantequilla. Entonces, sí, buena charla y que todas las que nos estén escuchando hagan una modificación en la alimentación, sí es muy importante, muy importante. Muy bien, gracias. Vale, Liliana, un abrazo. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Sí, creo que en el chat, ¿no? Dice el azúcar genera adicción. Bueno, sí, el azúcar genera adicción. De hecho, hay algunos aditivos que también generan adicción. Por ejemplo, el glutamato monosódico. Es un aditivo que está casi en todos los paquetes y genera esa adicción como que quiero comer más. ¿Sí? No, por eso es muy importante aprender a leer etiqueta, a mirarla, ¿sí? Y eso es sencillo, es leer la etiqueta, pararse uno ahí y mirar cuáles son los ingredientes que tiene. Y en lo posible, pues tratar uno de comer pues, lo más saludable posible. Aquí otra pregunta dice, Patricia, qué bueno nos pudieras compartir ese listado. Sí, creo que hace referencia al listado del que nos hablaba la doctora Patricia Avellaneda, de los productos kosher que no tienen certificación.
Ay, sí, con mucho gusto, yo se los puedo